Hola, espero que estén muy bien. Les comparto un nuevo PowerPoint comentado con el tema que vamos a iniciar en esta clase, pero antes vamos a hacer un breve repaso. En las clases anteriores estuvimos trabajando con el modelo agroexportador en Argentina, que se dio entre 1880 y 1930. Recuerden que ese modelo consistía en que nuestro país, más precisamente la región pampeana, produzca y exporte productos primarios, cereales y carnes fundamentalmente. Toda esa producción era transportada en tren hacia el puerto de Buenos Aires y del puerto de Buenos Aires se vendía al exterior, principalmente a Inglaterra. Inglaterra nos vendía productos manufacturados, o sea, industriales, y también eran las empresas que construían los ferrocarriles y vendían las herramientas en nuestro país. También, en la clase anterior, vimos los festejos por el centenario de la Revolución de Mayo, cómo nos presentaba dos Argentinas. Una, la de los ricos, los poderosos, ligados al modelo agroexportador, y por otro lado, los trabajadores que estaban cumpliendo sus funciones en una situación laboral muy precaria y de explotación. La élite o los que gobernaban en 1910 querían mostrarle al mundo que en Argentina estaba todo bien, por eso organizaron una serie de festejos con esos objetivos, tratando de esconder los problemas sociales. Bien, vemos que el régimen oligárquico entra en crisis y para 1912 se sanciona la ley electoral Sáenz-Peña, que establecía el sufragio secreto, obligatorio y universal. Universal entre comillas, porque las mujeres todavía no podían votar. Entonces, mediante la sanción de esa ley y la aplicación, en las elecciones de 1916 triunfa Hipólito Yrigoyen y se inicia el período de los gobiernos radicales que vamos a trabajar en esta clase. Para que se ubiquen en el contexto en el que nos vamos a mover en esta clase, es el radicalismo o el periodo de los gobiernos radicales en Argentina que va entre 1916 y 1930. Vamos a ver que está compuesto por tres presidencias, la de Hipólito Yrigoyen entre 1916 y 1922, la de Marcelo Alvear entre 1922 y 1928 y nuevamente Hipólito Yrigoyen es elegido presidente en 1928, pero no alcanza a terminar su mandato porque en 1930 hubo un golpe de Estado que lo destituyó. En aquella época los presidentes duraban 6 años en ejercicio y la Constitución no permitía que sea reelecto. Por eso Irigoyen tuvo que esperar un periodo de 6 años para volver a presentarse en las elecciones. Fíjense que en 1912 fue sancionada la ley Sáenz-Peña y gracias a esta ley triunfa el radicalismo. Y en 1930 un golpe de Estado lo destituye. Un golpe de Estado significa que las Fuerzas Armadas destituyen al presidente elegido democráticamente y toman el poder, comienzan a tomar las decisiones. Para la clase del día de hoy decidí elegir algunos momentos que voy a compartir en las otras diapositivas, pero antes es necesario refrescar algunas cuestiones vinculadas al radicalismo. En líneas generales, durante este periodo de los gobiernos radicales se da una ampliación de la participación de la sociedad que antes estaba restringida porque el régimen oligárquico no lo permitía. Va a haber una mayor participación no solamente en las elecciones, sino en los puestos del Estado. También los sectores medios van a ser beneficiados. ¿A qué nos referimos con aquellos sectores medios? Profesiones liberales como abogados, maestros, banqueros y otros van a ver una posición mejorada. En lo económico va a continuar el modelo agroexportador, o sea, Argentina va a seguir vendiendo productos primarios al exterior.
Para que no sea tan aburrido, seleccioné una serie de momentos del radicalismo con una imagen. En este caso, la reforma universitaria. En Argentina, la reforma universitaria se dio en 1918 en la Universidad de Córdoba y fue acompañada por el radicalismo y por el presidente Irigoyen en aquella época. Un grupo de estudiantes universitarios que estaban en disconformidad con cómo era la universidad en aquella época comenzaron a reclamar una serie de cambios. ¿Cómo era la universidad argentina antes de 1918? Estaba muy atrasada en sus planes de estudio, en su bibliografía, la iglesia tenía una fuerte influencia, no había libertad de cátedra, los profesores eran elegidos a dedo y no por concurso. Entonces, además, era muy restrictiva, solamente los hijos de los grandes terratenientes y de los poderosos económicamente podían acceder, el resto no podía y ni hablar las mujeres. Entonces, los estudiantes comenzaron a hacer estos reclamos. Y luego de esta reforma comenzaron a concretarse una serie de logros para hacer un poco más democrática y más inclusiva la Universidad Argentina. En esa imagen ven los estudiantes en el rectorado de la Universidad de Córdoba junto con la bandera, uno de los días en los que comenzaron las protestas. Esto va a ser muy importante que lo tengan en cuenta porque la reforma universitaria configura el sistema universitario argentino hasta la actualidad. A partir de la reforma, los docentes van a ingresar por concurso, se logra la libertad de cátedra, la autonomía de las universidades y el cogobierno. Cogobierno quiere decir que quienes componen la universidad son los que toman las decisiones. ¿Quiénes son? Los docentes, los estudiantes, los graduados y los no docentes. Ningún gobierno, ni el nacional, el provincial o el municipal, se va a meter en las cuestiones de la universidad. Por eso es muy importante. Además, comenzó en Argentina, en Córdoba, pero otras universidades del país y de América Latina siguieron el ejemplo de esta reforma. El siguiente momento y la siguiente escena es de lo que algunos denominan Semana Trágica. Ocurrió en Buenos Aires, en la fábrica Bacena, un grupo de obreros que estaban reclamando por una serie de cuestiones vinculadas a su trabajo, a mejorar su trabajo, fueron reprimidos con autorización del gobierno. Hubo muchos muertos, heridos y detenidos. Es una cuestión también importante que van a tener que prestar atención. La Semana Trágica que ocurrió en Buenos Aires. Otro momento vinculado al anterior es el conflicto que se dio en La Forestal. La Forestal era una empresa inglesa instalada en el norte de Santa Fe y en el sur de Chaco que cortaban los quebrachos y extraían el tanino y la madera. Era una empresa que arrasaba con los recursos naturales de nuestros bosques nativos y lo vendía. Sus trabajadores estaban en pésimas condiciones de trabajo, sumamente explotados, no les alcanzaba lo poco que le pagaban en vales que solamente se podían utilizar en los mercados de la empresa, así que los dueños salían beneficiados y los trabajadores completamente perjudicados. También estaban reclamando y con autorización del gobierno fueron reprimidos los obreros de La Forestal. El último momento seleccionado es la creación de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa que está vigente hasta la actualidad y que fue creada en 1922. Es una empresa dedicada justamente a la extracción y a la transformación del petróleo. Fue muy importante porque en aquella época había empresas extranjeras interesadas en explotar los yacimientos petrolíferos que tenía nuestro país. Bien, hasta aquí los momentos seleccionados. Les recomiendo que lean el material, el PDF que les voy a adjuntar y vayan pensando en qué aspectos son positivos y son negativos del radicalismo, lo que ustedes consideren.
aquello que consideran bueno y aquello que consideran malo. Cada vez que piensen si algo es bueno o es malo, piensen por qué consideran que es bueno o es malo. Cualquier consulta o duda me escriben.